Continuamos con la definición de comportamiento y en esta lección iremos a mapear las propiedades expuestas en la capa del consumidor a las columnas que tenemos en la capa de persistencia. Observamos que dentro de la carpeta Core Data Services se ha creado la carpeta o la subcarpeta Behavior Definitions. Esta carpeta contempla lo que sería nuestra definición de comportamiento que hemos creado con un escenario administrado o manage. También observamos que al crear el objeto en la línea 5 se indica cuál es la tabla de persistencia. Este aspecto requiere un paso adicional de mapeo porque dentro de lo que sería nuestra definición de la entidad raíz, exponemos lo que son los nombres alias con el Trevor UUID, que es diferente a lo que tenemos en la tabla de persistencia, a la que podemos acceder donde se observa el Trevor-UUID. Tenemos que indicarle al RAP cómo debería de manejar y mapear los campos a la capa de persistencia en las operaciones de create y update, porque en la operación de delete simplemente se va a llevar a cabo lo que son las columnas que forman la clave, que también requiere en este caso el Travel UUID, cuál es el mapeo correspondiente. Por eso tenemos que agregar lo que sería el concepto de mapping for, indicando el nombre de la tabla de persistencia y entre las llaves la manera en la que se realiza este mapeo. Con el control espacio observamos en el orden alfabético que tenemos una visión sobre todas las columnas que exponemos con el alias que observamos en la parte derecha. Es posible ir con el control espacio uno por uno. Por ejemplo, el Agency ID que proyectamos es igual a lo que sería el Agency ID desde la capa de persistencia y separamos por punto y coma. Esta capa de persistencia tiene que ver con la tabla donde hemos mapeado la información para que el mismo RAP tenga el conocimiento de cómo insertar, modificar los registros o incluso eliminarlos desde la tabla de persistencia. También es posible realizar esta tarea de mapeo uno a uno copiando, por ejemplo, primero desde la proyección, reduciendo el tamaño de la fuente para tener una visión mejor sobre todo el código, y activamos con Alt-Shift-A el modo que me permite copiar de manera vertical. De esta forma copiamos este contenido. Alt-Shift-A para volver a la anterior visión. Volvemos en la primera pestaña. Por aquí lo que podemos hacer es pegar lo que hemos copiado de manera vertical y empezar a ajustar este contenido que tenemos con la copia de manera vertical sobre los elementos que proyectamos. Eliminamos incluso la coma y todos los demás elementos o anotaciones que no se requieren en este tipo de mapeo, dejando solo los nombres de las columnas que tenemos disponibles en la capa de persistencia. De esta manera ya tenemos el listado total de todas estas columnas sin la necesidad de ir una por una con el control espacio. También existe la posibilidad de ir con el Alt-Shift-A en este fichero. Podemos insertar lo que sería este área e indicar con igual que aplicamos lo que serían la parte del mapeo, o si no lo observan correctamente podría volver para ampliar el contenido, probablemente esa sería una visión mejor. De nuevo Alt-Shift-A, iremos a insertar igual a, y ahora lo que nos toca sería agregar los demás elementos. ¿Dónde tenemos los demás elementos? Los demás elementos estarían disponibles aquí en la capa de persistencia. Podemos con Alt-Shift-A volver a esta vista para copiar verticalmente, Control-C para copiar, Alt-Shift-A para volver a la perspectiva anterior. De nuevo, iremos a pegar la información, pero claramente aquí hay que realizar algunos ajustes porque hemos copiado también lo que serían los elementos semánticos o las anotaciones que no necesitamos. Por eso, cortamos desde aquí, subimos en la parte superior hasta que llegamos a tener todo ajustado conforme a la información que nosotros necesitamos y claramente hay que revisar si coinciden todos los campos.
Si alguno no coincide o alguno que podría faltar, habrá que ver y entender cuál es el que se debería de eliminar. Por ejemplo, este de aquí, de la parte izquierda, se debería de poner una fila superior y tenerlo también disponible. Todo esto requiere, evidentemente, trabajar. También habrá que ajustar de la parte izquierda. Probablemente este campo sobra. Lo podemos volver con Alt-Shift-A para interpretar de dónde sobra esta información. Esta podría sobrar desde lo que sería el copy-paste que tenemos en este cambio con lo que es la anotación semántica que hemos llevado en esta información. Por eso, lo único que tenemos que hacer es eliminar este campo de aquí y también ajustar, si queremos, con la otra perspectiva también, o control X, y tenerlo disponible de esta manera. Observamos que hemos alineado la vinculación de los elementos a las columnas correspondientes y lo único que nos faltaría sería poner en la parte derecha la separación por el punto y coma. ¿Cómo lo haremos? Alt-Shift-A de nuevo, insertamos y con punto y coma tenemos esta separación. Alt-Shift-A de nuevo, Begin Date sería en este caso y parece que todo estaría correcto. Shift F1 para formatear y tenemos la asignación realizada. He ido paso a paso con esta explicación, por eso podría tardar un poco más de lo que es el tiempo necesario para hacerlo con el control espacio, pero os aseguro que al realizarlo con rapidez sin tantas explicaciones nos podría ahorrar el tiempo de tener este mapeo asignado correctamente a cada una de las columnas. De esta manera ya hemos eliminado la advertencia desde la capa de persistencia donde el mapeo se realizó para que el framework pueda realizar de manera correcta las operaciones could, create, update y delete.